Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Les cuento que sí me tenían asustado, pero ya me logré tranquilizar con ese último renglón que me escribió por allí María. Menos mal. Buenas noches para todos y para todas. Bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues considero yo es un tema, para mí ha sido muy importante porque en el momento que, digamos que hago conciencia, que me doy cuenta que esto es muy clave, y es decir, que el inconsciente finalmente es el que está de una u otra manera al mando, al comando de las decisiones nuestras. Entonces, pues de una u otra manera lo que tenemos que tratar de hacer es interpretar ese inconsciente y cómo funciona. Que de hecho, si decimos que hay un lado consciente nuestro, necesariamente pues estaría su parte complementaria, que sería el inconsciente. Nos hemos dedicado mucho a lograr comprendernos desde la razón, desde el consciente, pero hemos descuidado un poco ese inconsciente. Es probable que el tema también para algunos pues sea cercano. Espero que si es así, pues sea muy complementario a la información que ya de pronto tienen o manejan. Y si no es así, pues espero también poder aportarles a ustedes en este sentido, pues en ese camino que mencionaba Marianne, en el sentido de hacernos conscientes del papel que estamos jugando en este plano. Yo digo que la tarea nuestra como seres humanos en el momento que logramos nuestro proceso de manifestación en este plano es precisamente darnos cuenta que es, por un lado somos materiales, que tenemos un cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico ha sido el proceso de manifestación de una conciencia que quiere que volvamos y retornemos al origen, es decir, que volvamos nuevamente a lo inmanifestado, al campo de las infinitas posibilidades. Con esta introducción, te pediría por favor, Marianne, o quien esté de pronto a cargo, si podemos colocar las diapositivas de PowerPoint. Muchas gracias. Esa creo que es la última. Entonces nos devolvemos a la primera, por favor. No mencioné a Jung, pero va a estar presente durante toda la presentación. Bueno, como les dijo Marian, he construido un programa que se llama Evolución con Ciencia, y como lo ven allí la palabra con está con un guioncito y ciencia allí seguido. Y la idea es precisamente para jugar bien con ese parámetro de la razón, y también lograr involucrarnos desde algo un poco más abstracto, que es lo que nosotros concebimos como espiritual. Entonces este programa lo que intenta es entregar herramientas y permitir metodologías que nos vayan acercando a ese encuentro con nosotros mismos. Y el programa está dentro de la institución que yo tengo, que se llama Cosmos Tao, y como lo pueden ver, Cosmos viene del griego, que significa recoger todo lo que puede significar el universo, y fundamentalmente estaba parado en los cuatro elementos metafóricos que representaban a la naturaleza de todo lo conocido, de la realidad, que eran el fuego, el aire, el agua y la tierra, y el Tao, que lo recogemos desde Oriente, que también significa un poco lo mismo, especialmente a partir de los dos arquetipos fundamentales que son la energía masculina y femenina, o el yin y el yang. Y como todo esto, pues finalmente, al lograr una integración, pues nos permite encontrarnos nuevamente con el origen, con la conciencia. Entonces, desde allí es que vamos a ver esta conferencia que forma parte del programa. Podemos pasar a la segunda, por favor. Acá simplemente para los que quieran tener y anotar la información, en caso de que tengan alguna duda más adelante o requieran alguna información para podernos estar comunicando. Al final nuevamente aparecerá, entonces démosle paso a la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perfecto, ahora la otra. Eso ahí. Les voy a pedir un favor.
en sus pantallas aparece esta diapositiva y vamos a hacer el ejercicio de intentar leer el párrafo, por favor. Y si me pueden escribir allí, si lo pudieron leer. Y veo que lo están leyendo bastante rápido. ¿Me sienten que estoy hablando muy rápido y nervioso? ¿Quién habla por allí? ¿Gabriel? Pues la verdad no estoy nervioso, pero sí generalmente hablo un poco rápido. Voy a hablar más despacio. Qué bien, creo que ya todos hicieron el ejercicio. Patti no lo ha podido leer. Listo. Pues les cuento que no cumplieron con el objetivo del ejercicio. Por acá alguien dijo no pude leer. ¿Qué pasó con Luciana? Te saliste, bueno, no importa. Listo, vamos a continuar. Si se dan cuenta, lo que yo escribí en el primer renglón que está en amarillo dice intenta leer este párrafo. Si intentáramos leer, se leería de la siguiente manera, más o menos. El cerebro no le inercia el orden de las lerats de una palabra. Si se dan cuenta, eso sería leer. La pregunta fue, ¿qué pasó en nuestro cerebro que tradujo eso en términos más entendibles y qué fue lo que pasó y cómo se hizo? ¿Sí? Si se dan cuenta también, en el segundo párrafo, aclaramos mucho el sentido de esta conferencia. Dice, eso mismo sucede con nuestras vidas, el inconsciente recurre a lo ya conocido, nuestra historia familiar, para sobrevivir, hasta que seamos conscientes de nuestro potencial creativo. Este es nuestro punto de partida. Este es nuestro punto de partida y quien leyó no fue el consciente, porque el consciente hubiera leído de una manera diferente, como yo se los expliqué. Entonces, quien leyó de manera inconsciente simplemente utilizó su piloto automático, que es llevar todo a lo conocido. Lo conocido es entonces que esto estaba escrito en una forma que el que sepa español y además conozca este tipo de palabras que son muy comunes en nuestro idioma, las utilizamos a diario y si estamos en estos temas, pues también con más razón, para el cerebro se hace muy comprensible. Y solamente con ver que las letras están allí, independientemente del lugar que estén ocupando, desde que comience y termine con lo que corresponde a esa palabra, para el cerebro ya tiene un sentido. Y lo ajusta no al sentido de la palabra, sino al sentido de lo conocido. ¿Sí me explico hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esta diapositiva para mí también fue muy ilustrativa. Si quieren, se las voy a leer de manera rápida.
para que entendamos el sentido que ella tiene, y dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, y estoy vendido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Eso está en Romanos 7, 14, 25. Traje esta cita bíblica, sobre todo en un sentido de la angustia de un ser humano que está muy preocupado por cómo está funcionando con relación a la realidad que vive y cómo no puede gobernar la realidad desde la razón y se comporta de una manera de la cual él no puede tener autonomía. Y claramente está expresando allí esa división que hay entre el consciente y el inconsciente. Les cuento que esta cita bíblica es escrita por Pablo en el año 50 después de Cristo. Imagínense en que en esa época está haciendo esta reflexión tan profunda. Y yo creo que es la reflexión de todo ser humano, ¿no? En ese sentido, yo traté de hacer la traducción para que la podamos entender en términos un poco más contemporáneos, y en esencia sería lo siguiente. Se las voy a dejar allí para que ustedes mismos la puedan ver, no la voy a leer, pero solamente quiero que se den cuenta que allí hay toda una representación entre el inconsciente y el consciente y cómo finalmente, si no logramos entender, comprender cómo funciona, cuál es la dinámica del inconsciente, pues vamos a estar gobernados por él, pero no nos vamos a dar cuenta. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, lo leen y ya continúo. Lo verde significa inconsciente, lo azul es la razón consciente y lo blanco es la gran conciencia. Si tienen dificultad, pues nos tomamos el tiempo y se las leo. Listo, voy a leérselas, no nos demoramos tampoco mucho. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, entre paréntesis aparece, es el ser, pero yo soy carnal, allí aparece el verde que es inconsciente, y estoy vendido como esclavo al pecado, es decir, lo que debo trabajar y reconocer en mí, y ni siquiera entiendo lo que hago, entonces aparece el azul que es la razón, el consciente,
porque no hago lo que quiero, es decir, lo que pienso, sino lo que aborrezco, el inconsciente, lo reprimido. Pero si hago lo que no quiero, lo inconsciente, lo reprimido, con eso reconozco que la ley es buena, es decir, que la ley ante la razón es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, lo inconsciente, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne, podríamos traducirlo como los instintos y las emociones. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, es decir, la razón, el consciente, pero no el realizarlo, inconsciente. Y así no hago el bien que quiero, la razón consciente, sino el mal que no quiero, el inconsciente. Voy a leer hasta ahí porque realmente los otros dos párrafos son el mismo concepto. Si nos damos cuenta allí está esa disyuntiva entre, como lo podría haber también dicho Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿cierto? Y entonces en esa permanente dinámica que nosotros estamos en la vida, que nos hacemos preguntas trascendentales y que queremos hacer el bien a la luz de los ojos de la razón, pero que nos comportamos de maneras que muchas veces son sorpresivas para nosotros mismos, o queriendo tener un resultado no tenemos el resultado que queremos, sino todo el contrario. La pregunta es, ¿quién gobierna esa realidad que está allí presente? ¿Quién gobierna esa realidad que nos hace que transformemos la mirada de la razón en función de algo que no comprendemos que debería ser el resultado? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues por lo menos ya casi la mitad dicen que sí. Listo. En ese sentido, entonces, pues nos haríamos la pregunta, ¿cómo hacer para yo hacer lo que quiero, es decir, lo que tiene mi razón presente y no lo que el inconsciente manifiesta? O también podríamos hacerlo de una manera también un poco más integrativa, y sería cómo podemos hacer para lograr comprender el inconsciente, integrarlo y que se exprese a través de la razón. Cuando menciono esta frase es la que de una u otra manera siempre ha definido el camino de la iluminación, el camino de el conocernos a nosotros mismos. Cuando se habla del camino del héroe es exactamente igual. En ese sentido, entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos, vamos a empezar por la parte superior. Está un poco montada, nos quedó como montada allí la imagen, pero bueno, no importa. En la parte superior y hacia la mano izquierda de ustedes aparece en amarillo consciente, y debajo del cerebro que se ve allí está un 10%. Y en la parte de abajo vemos que dice igual en amarillo inconsciente y un 90%. Entonces la línea que está negra dividiendo la parte superior de la parte inferior, digamos que está sobre una metáfora que es un iceberg. Ese iceberg, como le pasó al Titanic, y ya pues varios lo tenemos casi que como un referente casi que estándar, este referente del iceberg nos deja ver cómo funciona el consciente con relación al inconsciente. Generalmente lo que más vemos es la parte que sobresale de la línea hacia arriba, y sería la parte más pequeña de lo que hay con relación a la profundidad, que es la parte más profunda y más grande, que sería el inconsciente. Entonces la parte superior sería el consciente, la parte inferior sería el inconsciente. Y como sabemos por la experiencia que hemos vivido como humanidad muy ejemplarizante, que se hundió el Titanic porque estábamos viendo nada más la parte superior y no logramos identificar que en la parte debajo de la línea del mar estaba todo el peligro que no se pudo dar cuenta, y ocasionó el hundimiento del Titanic. Igual pasa con nosotros como seres humanos. Si no logramos identificar qué es lo que hay por debajo de nuestra línea de la razón, de nuestra línea de conciencia, pues difícilmente vamos a poder hacer un camino de conciencia, que es un poco en lo que nosotros estamos. En ese sentido, entonces, cuando hablamos del camino de la conciencia, considero yo que hay una palabra que es muy clave en este camino, y es tomar decisiones. Cuando hablamos de tomar decisiones, en el plano en que nosotros nos encontramos y teniendo en cuenta el chakra corazón hacia abajo,
Tomar decisiones es entrar en el juego de las polaridades. Vamos a tener que tomar decisiones entre lo bueno, lo malo, el blanco y el negro, el masculino, el femenino, lo que quiero, lo que no quiero, y necesariamente estoy descartando algo, ¿sí? Pero en la medida que yo voy subiendo lo que se encuentra en el inconsciente y lo voy haciendo más consciente y que lo integro, empieza a cambiar también, ya no en función de tomar decisiones, sino en función de experimentar la vida. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. En ese sentido, entonces, vamos a entrar a hablar desde el consciente, lo que nosotros conocemos. Lo que conocemos generalmente es que nosotros pues provenimos de un padre, una madre, y después de un acto de amor o un acto que permitió o se produjo una fecundación, logramos nosotros nacer y en la medida que nacemos entramos en una familia y esa familia pertenece a una cultura, tiene unas costumbres y trae una serie de comportamientos aprendidos que yo empiezo a identificarme con ellos. En la medida que me identifico porque busco, porque tengo una necesidad de una pertenencia a esa familia, entonces yo empiezo a ocultar quién soy en realidad. Y allí es donde empieza a surgir la personalidad. Y personalidad para los romanos traducía exactamente personae, que significa máscara, es decir, lo que yo me pongo para ocultar mi verdadero rostro. Cuando pertenecemos a una familia, entonces cedemos y entregamos nuestro yo integrado y empezamos a dividirnos entre lo que queremos y lo que no queremos, entre lo que nos permite sobrevivir y lo que no nos permite sobrevivir. Pero acá en este componente consciente también tenemos que hay una parte muy importante de nuestro cerebro que es el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal está diseñado para dimensionar el futuro, para traer de lo desconocido a lo conocido, para construir, para hacer manifiesto lo que no está manifiesto. Por eso se encarga, por ejemplo, de la planeación. Cuando hacemos una planeación en una empresa, cuando un arquitecto hace su diseño primero mental, después lo traduce en planos, después lo pasa a una maqueta y finalmente lo vemos manifestado, el lóbulo frontal de nuestro cerebro fue el que se encargó de hacer todos los diseños. Es decir, recogió de hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo un sueño y lo trabajó de una manera lógica y lo plasmó y lo convirtió en una realidad. Nuestra vida, la realidad, pues también la construimos de la misma manera, a diferencia que usamos muy poco nuestro lóbulo frontal. La verdad es que utilizamos más nuestro cerebro reptiliano. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, significa que nuestro cerebro está dividido en cuatro grandes componentes que recogen el proceso evolutivo que hemos vivido aquí en la Tierra, y el cerebro reptiliano tiene allí las mayores uniones neuronales. Y esas mayores uniones neuronales recogen toda la historia de resolución de conflictos que han tenido las diferentes especies y nos permiten sobrevivir desde allí. Y ese cerebro reptiliano obra de una manera automática, es la que nos garantiza la vida. Es decir, que cuando yo tengo que respirar, ese cerebro reptiliano es el que está enviando el mensaje de cómo se debe respirar. Si yo tengo que esperar a que lata mi corazón, también se encarga ese cerebro reptiliano, y en armonía con el lóbulo izquierdo, que se encargaría de toda nuestra parte lógica, concreta, secuencial. Allí armamos todo lo que es para nuestra razón y se soporta en la parte, en el hemisferio derecho, que sería nuestro componente emocional abstracto. Pero ese componente emocional y abstracto está parado, soportado en el cerebro reptiliano. Es decir, que aquí en nuestra parte posterior, que sería el equivalente al cerebelo. Exacto, integrar el masculino y femenino. Digamos que esa es una de las tareas que tenemos que tener y se hace a través del lóbulo frontal del cerebro. En ese sentido, entonces, nosotros, cuando pensamos en responder frente a algo, resulta que ya cuando llega a nuestra razón, cuando queremos tomar una decisión,
mínimo hace 10 segundos ya el cerebro reptiliano empezó a recoger la información frente a lo que tenía que tomarse la decisión, es decir, ya ha avanzado más que los dos hemisferios y que el lóbulo frontal. La mayoría de decisiones están paradas y soportadas, entre comillas, en nuestro pasado. Es así que nosotros, en ese sentido que está marcado allí en violeta sobre el iceberg, por buscar el sentido de pertenencia a la familia, que familia simplemente es una representación, porque también puede ser a una cultura, puede ser a una empresa, puede ser a una clase social, puede ser a una condición económica, a un credo religioso, etcétera, a cualquier ideología. Para pertenecer estamos descartando, nos apropiamos solamente del 10%, pero soltamos el 90% o desconocemos el 90%. Acá les tengo planteadas tres principios que corresponden a las constelaciones familiares planteadas por Bert Hellinger, y él nos plantea que para pertenecer a un sistema o la ley de los sistemas tienen estos tres principios. Uno, el derecho a pertenecer; otro, el respeto por el orden y el de origen; y otro, el equilibrio entre dar y recibir. En este sentido, vamos a colocarlo acá en el consciente como una forma de tener un parámetro a alcanzar, y cuando hablamos de derecho a pertenecer, Hellinger lo plantea que pertenecen a un sistema, y cuando hablamos de sistema vamos a hablarlo inicialmente como el sistema familiar, todos aquellos que de una u otra manera han pertenecido, entre otras, pues los que hayan nacido, los que no hayan nacido, y allí contemplamos entonces también a los abortos, las pérdidas, los suicidios, los homicidios. Todos tienen derecho a pertenecer. Desde que haya existido la fecundación, ya se reclama un derecho a pertenecer en el sistema. También hay un respeto por el orden de origen, es decir, que pertenecemos de acuerdo a la cronología en que aparecemos dentro del sistema, y lo que permite un flujo de ir y venir y de estructurarse el sistema como tal es el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, por ejemplo, con relación al respeto por el orden de origen, muchas veces yo nazco de quinto dentro de 5 hermanos y me abrogo el derecho como si fuera el mayor, e inclusive muchas veces tomo decisiones por papá y mamá. Allí yo gano toda la fuerza, pero la pierde el sistema, ¿sí? El derecho a pertenecer, muchas veces, lo más común es que, por ejemplo, hayamos pasado por una situación difícil que es abortar un hijo, y lo que hacemos es, además de que lo abortamos, lo desconocemos, no le permitimos la pertenencia dentro del sistema. Este tendrá que estar representado por uno u otro dentro del sistema hacia las generaciones que vienen. Y allí de pronto un poco comprendemos que las frases bíblicas que hay también, como por ejemplo que nosotros como padres hoy hacemos algo y va a tener repercusión hasta la tercera o cuarta generación. Cuando hablamos de tercera o cuarta generación, entonces allí contemplamos que realmente para hacer un trabajo serio tenemos que trabajar con bisabuelos, abuelos, papá y mamá, y en mi caso yo sería el centro de trabajo. Este sería un poco como el parámetro a tener en cuenta desde el consciente. Ahora, allí estaría la frase: ¿por qué queriendo hacer el bien que yo quiero, no hago el mal sino que no quiero? Por acá María me escribe: si eliminas el cuerpo calloso sería como tener 2 cerebros. Tienes toda la razón. El que se encarga de la integración de la información, de lo abstracto y de lo concreto, es el cuerpo calloso. Por allí pasa una información. La verdad también es que ese cuerpo calloso no lo tenemos tan bien trabajado conscientemente, y solamente hay la preponderancia de uno de los hemisferios, dependiendo también muchas veces del género al cual correspondamos. No es obligatorio, pero casi que tiene una relación. Es decir, que si yo soy masculino, estaré más parado en la funcionalidad del hemisferio izquierdo del cerebro, que tendría que ver con lo lógico, lo concreto, lo secuencial, y si soy femenino, estaría parado más en el hemisferio derecho, que correspondería a todo lo abstracto, lo simbólico, los colores, por ejemplo, la poesía, todo lo emocional.
y el cuerpo calloso es el que se encargaría, cuando yo estoy haciendo un trabajo con el lóbulo frontal, de colocar en comunicación los dos hemisferios para proyectar hacia el futuro. Pero cuando no hacemos eso, el que está haciendo la labor del cuerpo calloso es el cerebelo. Es decir, por ahí es que pasa la información automática. ¿Sí queda un poco más claro allí? Perfecto. Cuando hablamos allí, cuando ustedes lo plantean, la necesidad de la unicidad es la integración del consciente con el inconsciente. Pero resulta que en la parte superior siempre allí se estaría ubicando el bien y el mal, y generalmente desde ahí queremos identificarnos con el bien. ¿Y el mal dónde lo dejamos? ¿Mm? Entonces, recogiendo a Jung, que por allá lo mencionábamos de una u otra manera, todo aquello que yo no quiera reconocer conscientemente y que lo niegue va a parar a la sombra. Y la sombra entonces va a ser la que se encarga de mostrárnoslo de las maneras que menos nos van a gustar, porque ella va a aparecer en los momentos donde la razón no tenga el dominio. ¿Mm? ¿Comprenden un poco el sentido de la sombra? En la sombra también hay cosas positivas, está lo positivo y negativo que me niego a mí mismo, que no me lo quiero reconocer. Yo doy el ejemplo muchas veces en el caso de las personas que les gusta patrocinar la cultura, artistas, los mecenas, ellos patrocinan lo que no han podido identificar o no han querido trabajar o no se han atrevido a enfrentar, que es su propio artista. Entonces lo admiran y lo apoyan. ¿Mm? Y nosotros pues tenemos en la sombra ese lado oscuro que recoge lo positivo, lo negativo, que realmente sería lo que tenemos que integrar para ser completos, completos desde la razón. En ese sentido, entonces, esta sombra, un poco desde donde yo la he trabajado, está recogida en todo lo que está escrito sobre el iceberg en la parte profunda. Entonces, a la sombra enviamos todos los secretos de familia. Muchas veces la razón de ser de mi existencia para papá y mamá, está todo el proceso de la vida intrauterina, la forma en que yo nazco, la carga emocional del nombre que llevo, el puesto que tengo yo entre los hermanos y las vivencias entre mi nacimiento y los 7 o los 8 años. Exacto, la sombra aparece para que nosotros la trabajemos. Hasta ahí vamos comprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo se hace la pregunta, ¿por qué queriendo yo hacer el bien que quiero, no logro sino el mal que no quiero? Digamos que, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr ser consecuente entre lo que quiero y lo que hago? La verdad es que nos toca trabajar en el inconsciente. Entonces vamos a tratar de abordar el tema en función de cada uno de estos parámetros, de los secretos de familia, la razón de ser de mi existencia, vida intrauterina, etcétera. Estos, como les digo, simplemente son unos referentes, no es que sean todos, son en los que más trabajo, sobre los cuales hago mis talleres y también hago la consulta con las personas que atienden o se hacen presencia aquí en mi consultorio, y tratamos es de sacar todo esto a la luz. Entonces, secretos de familia. ¿Qué significan los secretos de familia? Generalmente es todo aquello que de una u otra manera nos causa una deshonra, una vergüenza, una culpa o nos genera un miedo. En los secretos de familia generalmente están los secretos que se guardan alrededor de la sexualidad, una condición económica, una discapacidad física, formas de morir. Entonces, por ejemplo, si en una familia pasaba, por lo menos en mi país, y se vivió muchísimo, que en una familia nacía un niño o una niña con síndrome de Down y no salía a la vida social y se dejaba encerrada en un cuarto, en una habitación, y ojalá lo más escondido dentro de la casa. Podían llegar visitas a esa casa y ni siquiera se daban cuenta de la presencia de estas personas, de estos seres. En ese sentido, allí estamos irrumpiendo
digamos que varias pautas con relación a lo que escribimos en la parte superior, el derecho a pertenecer, el respeto por el orden de origen y el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, negamos el derecho a pertenecer. Cuando negamos ese derecho a pertenecer, uno u otro tendrá que representar a esa niña o ese niño con síndrome de Down. Gider, pero eso era antiguamente, pero lo estamos viviendo en este momento. O sea, el comportamiento está antiguamente, pero la experiencia y la reubicación de ese ser desconocido todavía lo estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, ese puede ser un caso. En el caso, por ejemplo, de la sexualidad, el comportamiento de la inclinación, el gusto, el deseo por comportarse de una u otra manera y que es juzgado por la sociedad. Y cuando la gente no se comporta de esa manera que exige la sociedad, entonces se ve como un secreto de familia. En el caso, por ejemplo, de la homosexualidad o diferentes comportamientos con relación a la sexualidad. Y de una u otra manera, nuevamente, eso queda ubicado dentro de la sombra y tendrá que pasar una o varias generaciones hasta que logremos darle una ubicación a ese comportamiento y reconocerlo como algo simplemente como una expresión más de la conciencia. También se da el caso de, por ejemplo, una persona que se suicida. Pareciera que el suicidio genera una culpa en las personas que conviven con la persona que se suicidó, de qué se hizo o qué no se hizo o en qué se excedió para con esa persona, y para no afrontar esa culpa de una u otra manera y no recibir un castigo social, también lo echamos entre comillas como al olvido. En ese sentido, también tendrá que dársele un lugar, y si no se le da el lugar y se le garantiza ese derecho de pertenencia, pues igual también se va a manifestar en futuras generaciones. Sigamos con hasta ahí está como claro el tema de los secretos de familia. Jesús decía hasta la séptima generación, aquí estamos siendo optimistas hasta la cuarta. Esta pregunta que me está haciendo Ana, dejémosla para el final y miramos, nos devolvemos en la diapositiva y al final miramos esa pregunta. Conciencia, memoria celular, genética. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior aparece el ADN y habla de información emocional, transgeneracional y genética. Ya en un momento lo vamos a abordar en la medida que vamos avanzando acá sobre la parte inferior del iceberg. La razón de ser de mi existencia para papá y mamá. Resulta que el inconsciente de padre y el inconsciente de madre está alimentándose, y tenemos que tenerlo como mínimo en cuenta un año antes de la relación vinculante que generó nuestra existencia. Lo pongo en mi caso personal. Para yo poder hacer un trabajo conmigo, hice un trabajo con mi papá y con mi mamá de saber qué estaban viviendo ellos emocionalmente, económicamente, socialmente, culturalmente, ideológicamente, un año antes de que tuvieran la relación que permitió mi existencia. ¿Mm? Ahí ese contexto está alimentando la información del ADN. ¿Mm? Porque el ADN no es la información genética. La genética es la expresión de las emociones que cargamos y de la forma como resolvemos conflictos, y se genera un mecanismo, una forma de adaptación que está expresada a través de un cuerpo físico. En ese sentido, entonces, la razón de ser de mi existencia para papá y mamá es muy importante y es muy influyente en las decisiones que nosotros tomamos. Esa razón de ser para papá y mamá, por ejemplo, pongámoslo en el caso de lo femenino, una mujer que siente que la forma de estar cerca del hombre que ama es a través de un hijo.
Entonces, logra una relación vinculante, una relación fecundante, y en ese sentido, el hijo que viene ya con, lo llamaríamos un proyecto sentido de vida. Ese proyecto de sentido, ¿qué significaría para ese niño? Una misión a cumplir. ¿Cuál sería la misión a cumplir para ese niño desde la luz de los ojos de mamá cuando decide tenerlo para estar cerca del hombre que ama? Si de pronto me pueden escribir allí algo. Si están escribiendo por ahí. Transmitimos al feto lo que somos nosotros, sí, así es, lo que somos especialmente en el campo emocional. Bueno, para el ejemplo que yo les estoy poniendo, cuando la mujer hace eso, ya el niño tiene un proyecto sentido que es, podríamos llamarlo el proyecto del niño pegante, ¿sí? Y va a ser el niño que se encarga de tener que vincular a papá y a mamá. La pregunta es qué pasa cuando no logra cumplir con su misión. Generalmente, cuando muchas personas tienen éxito económico, tienen un reconocimiento social, culturalmente están bien, intelectualmente están bien, pero resulta que aparece una depresión. Es una de las formas de expresarse que no estoy pudiendo cumplir con mi propósito, que era ser el hijo pegante. Y entonces estoy viviendo una situación en la que papá y mamá de pronto se están separando, y como se están separando, yo no he podido cumplir con mi misión de vincularlos. Todo el resto, no importa ese contexto, como no cumplo con la misión, ya no tiene sentido mi vida. Y la depresión, en términos de la biodescodificación, sería es precisamente eso, no tener un proyecto de vida. Es decir, que cuando una persona tiene un problema de depresión, la mejor solución es armarse su proyecto de vida, ver por lo menos 8 días adelante en la vida algo para hacer. Si no son 8, pues que sean 3, pero que haya un futuro cercano para alcanzar. Eso nos ayudaría con la depresión. En el caso de los niños que están viviendo esta situación, uno también los puede reconocer en el colegio o en diferentes áreas o espacios sociales de compartir, que son los que se encargan de unirlos a todos, de unir a todo el mundo. Entonces arman la fiesta, arman el paseo, arman la comitiva, etcétera. Ellos, digamos que de una u otra manera, están representando este tipo de proyectos en la medida que veamos que cuando no sale el paseo o no sale la reunión, no sale la fiesta, se depriman o se ponen muy tristes. Allí estaríamos viendo que no están cumpliendo con su proyecto sentido de vida. Este es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, en el caso que mencionaban antes, que hubo el intento de abortarlo, pero que no se abortó. De hecho, la capacidad de aceptar la vida está en manos de la madre. Muchas veces el padre obliga a la madre a abortar, pero la que toma la decisión es la madre. Acá, digamos que en aras de la conciencia es una situación a vivir, una situación a trascender, que posiblemente generaciones atrás vienen en estos ciclos repetitivos, y que después de estos ciclos repetitivos lo que estamos precisamente experimentando es que llegue a alguien con conciencia y rompa con el ciclo. Es decir, alguien, ya se vienen aborto tras aborto, generaciones tras generaciones, repitiéndose el ciclo, unos seres representando a otros, hasta que alguien haga conciencia y diga, hasta aquí rompemos con el ciclo de los abortos. Los abortos espontáneos no existen. Para el inconsciente no existe un aborto espontáneo. Entonces, en el caso de que se intente abortar un niño, imagínense el mensaje que le queda.
¿sí? No soy digno de participar en la dinámica de la vida. Entonces soy un excluido y como excluido buscaré o generaré espacios, mecanismos que me estén atrayendo hacia la muerte. ¿Sí? Muchas veces los deportes extremos tienen que ver con eso. Muchas veces el consumir licor, el consumir drogas, tienen que ver con eso. La anorexia tiene que ver con eso también en muchos casos. Entonces, cuando no logramos un sentido de pertenencia que nos reconozcan, pues estaremos buscándolo de una u otra manera inconscientemente a través de las actividades que realizamos en el cotidiano de la vida. Antes que tomar tila, tomar conciencia, es así. Bueno, entonces es muy importante esa razón de ser de mi existencia para papá y mamá. Digamos que también puede ser el caso contrario, el hombre que obliga a la mujer a tener un hijo para tenerla ahí, amarrarla a él, para que no se le vaya, para que esté entretenida criando y cuidando el hijo, para que no se le vaya de su lado porque es un hombre muy celoso. Igual, allí el proyecto sentido que tiene este niño es de tener que estar atado a la madre y estar bajo la dirección del padre. Y en la vida cotidiana también eso va a tener su traducción, ¿no? Una traducción en el sentido de que estaré siempre sometido a una autoridad y que además de estar sometido a esa autoridad no tengo la capacidad de tomar decisiones por mí mismo, sino que espero a que las tomen por mí. Y muchas veces eso lo vivimos dentro de las familias, pero no reconocemos y pensamos que es obra de la razón y es precisamente la manifestación de una sombra que sería lo que tenemos que reconocer en esa historia genealógica, en esa historia familiar. Sigamos con el proceso de la vida intrauterina. Acá vemos la imagen de el embrión como entra en todo su proceso y como se pueden dar cuenta, el embrión pasa desde ser una célula a convertirse en pluricelular y pasar por todo el proceso que ha pasado la evolución dentro del planeta, es decir, que pasamos de una vida dentro del agua, generando todas las metamorfosis que requiere, a salir a una vida terrestre donde se puede respirar oxígeno y creamos todas esas condiciones, las vivimos y dentro de todo ese proceso, los conflictos que se esté viviendo por parte de mamá o las situaciones emocionales conflictivas que esté viviendo la madre en relación al padre, en relación a la cultura, en relación a la sociedad, van a quedar instaurados a través de los diferentes órganos y de cómo se van conformando los órganos, que los órganos, como les decía, es el mecanismo de adaptación a un medio. Entonces muchos niños que nacen con enfermedades casi que terminales después de que ya están naciendo, realmente esas enfermedades no son del niño. Está recogiendo todas unas vivencias emocionales que no le correspondían y las tiene que vivir en función de un sistema. Allí, cuando hablamos del sistema, no estamos hablando ni de bien ni del mal. Estamos hablando de que para el sistema lo importante va a ser que al que le corresponda tendrá que resolver los conflictos, pero si no se resuelven los conflictos, también al que le corresponda le va a tocar enfrentarlos desde la sombra. ¿Hasta ahí vamos más claros? Cuando no se forman correctamente los órganos, habría que ver qué órgano es el afectado y cada uno de esos órganos estaría hablándonos de una manera diferente y estaría hablándonos de unos conflictos emocionales muy independientes. Voy a dar simplemente un ejemplo. Vemos que muchos niños nacen con paladar hendido o con labio leporino, ¿sí? Y va uno a ver la historia familiar y en la historia familiar es probable que haya pasado un caso como simplemente a manera de ejemplo, de referencia, que nos puede servir como guía. Está el papá que iba a recibir o tenía que recibir una herencia y esa herencia ya la tenía en la mano y lo atracaron, se la robaron, se perdió, le pusieron abogado, lo engañaron, de cualquier forma la perdió. ¿Qué significa eso para él? O digamos que para la conciencia que yo ya tenía atrapado el pedazo y lo perdí. Si la madre está en embarazo para ese momento y está en proceso de formación, todas sus maxilares, el maxilar va a representar y va a decir, tengo que tener la boca más grande para que no se me escape el pedazo.
¿Sí me hago entender? Entonces, cada uno de los órganos que resulten afectados después de un proceso de fecundación, el proceso de embrionario, hasta que nacemos, estaría hablando de una emoción en particular. No podemos generalizar, y es así también que todo esto que estamos hablando acá desde esta conferencia tiene que particularizarse, no se puede generalizar. Cada uno tiene una historia familiar, dentro de su historia familiar hay unos secretos de familia que son muy particulares y con unas intenciones también muy particulares, hay unas razones de ser de la existencia de cada uno de nosotros para papá y mamá que son también muy particulares, y hay todo un proceso de vida intrauterina también muy particular. ¿Sí? Ahora viene el proceso del nacimiento, la forma en que nazco. Si vengo de pie, si vengo sentado, con el cordón umbilical alrededor del cuello, si fue a tiempo, si fue a destiempo, si fue adelantado o atrasado, si además de eso fue vaginal, fue por cesárea, si fue con forceps. Cada una de esas formas de nacer tiene un significado muy particular. Imagínense ustedes que cada uno estamos dentro del vientre materno y llegó la hora del alumbramiento, de salir a ver la luz. Y en ese sentido, cuando vamos a ver la luz, tenemos que pasar por el canal vaginal y no podemos. Y el cordón umbilical está en nuestro cuello. Traten nada más de ponerse la mano en el cuello para ver qué están sintiendo. Y está el médico, la médica, la partera, y está tratando de que nosotros nazcamos. De pronto tienen que cortar un poco a la madre para que pueda salir con mayor facilidad, o de pronto nos obliga a hacer una cesárea o una maniobra especial. Cuando venimos y vamos a nacer, la sensación es salir a la vida y debería ser un acto placentero para el niño, tanto para la madre como para el niño. Y des en cuenta toda esa vivencia que ha tenido el niño con el cordón umbilical para nacer, de esa misma manera va a ver la vida. Es una vida que va a ser sofocante, una vida que me va a estar apretando, una vida que me va a estar ahorcando, y va a traducirse metafóricamente en diferentes escenarios. Y yo me pregunto, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tiene que ser a mí? ¿Mm? Pues corresponderá a toda una historia familiar y a una serie de conflictos que no se han resuelto. Y vamos a ver, y probablemente también por allá algún ancestro se suicidó ahorcándose. ¿Sí? También puede pasar que nace por cesárea. Es decir, no hago el esfuerzo suficiente para nacer. Me la pasaré toda la vida esperando a que hagan las cosas por mí. ¿Y cómo se cambia eso? Bueno, ahora vamos a esa parte que es la clave, ¿no? La carga emocional del nombre que llevo. ¿Será que eso influye o no? Contésteme por ahí. Hay muchas formas de nacer, y yo creo que empezamos a particularizar y me queda muy difícil responder todas las preguntas que me hacen. Tratemos de verlo de manera general, y ahora ya me quedan unos 15, 20 minutos de exposición y vamos viendo algunos casos. Sí influye, sí, sí. La carga de hechos, sí, muchísimo, sí influyen. Imagínense un par de esposos que el uno se llama José y ella se llama María. ¿Cómo puede ser la vida sexual de ellos? Casi la vida sexual digamos que de unos santos, ¿no? Como hermanos casi, sí. Santa, santa. Hay que ver qué es santo, ¿no? También. Porque si yo esa santidad no, la estoy viviendo desde la sombra, pues es una cantidad de conflictos que no he resuelto. Bueno, no voy a leer lo que escribió Luciana porque no sé quiénes son. Imagínense en este caso, papá y mamá tienen a su hijo o su hija, y entre los dos deciden colocarle un nombre, por ejemplo, no sé, Raúl, y van a bautizar el niño en un caso de una historia que corresponda a una familia cristiana o católica. Y van a bautizar el niño y le dicen al padre,
el padre pregunta, ¿cuál es el nombre que le vamos a colocar a este hijo de Dios? Y ellos dicen, Raúl. Y el padre dice, pero espérese, ¿cómo así que Raúl? ¿Y no sería mejor que le colocáramos Tomás? Y ellos ante eso, pues, lo ven como una figura de autoridad y le dicen, bueno, está bien, padre, coloquémosle Tomás. Y le colocan Tomás. ¿Eso incidirá en la vida o no de una persona? ¿Y que, de qué manera podría incidir? Ahí podemos empezar a hacer nuestros ejercicios de intuición de cómo puede funcionar eso y porque igual nos va a tocar hacerlo con nuestra propia vida, ¿no? Entonces, si papá y mamá no tuvieron la autoridad suficiente para poner mi nombre y la pudo poner un tercero y la colocó desde donde él pensaba y desde donde él le puso la carga emocional para colocarle Tomás porque era adorador de Tomás o de San Tomás, esa carga la lleva ese niño que se iba a llamar de otra manera y quedó llamado Tomás. ¿Mm? También pasa, ¿no? Y en casos muy cercanos, les comento, casi que a nivel de experiencia, le colocan el nombre al hijo o a la hija de, si es por ejemplo la hija, el papá le coloca a la niña el nombre de una exnovia que tuvo que quiso mucho. ¿Será que eso incide o no? ¿Con qué ojos está viendo el papá a la hija? Inconscientemente, estamos hablando, no desde la razón, muy inconscientemente. Sí, hagamos esa claridad. O el caso contrario, la mamá le coloca al niño el nombre del novio que nunca pudo, de su amor ideal. ¿En qué ubicación, en qué posición queda ese niño con ese nombre? Claro que incide, ¿no? Le colocamos el nombre, yo me llamo Edgar, le pongo a mi hijo Edgar y ese hijo mío tiene un nieto y también le colocan Edgar, ¿sí? Como pasa con los reyes. Parte de la razón que se estén acabando las monarquías es porque los nombres están muy gastados. ¿Qué ocurre si una mamá oculta al verdadero padre? Ahí tengo yo una ley que dice, toda ausencia será una presencia permanente en nuestras vidas. Entonces muchas mamás hacen lo siguiente, tienen al hijo y además dicen, soy mamá y papá y el padre nunca ha existido. ¿Ustedes creen que eso es cierto? A la luz de los ojos del niño, a la luz de los ojos de la información celular que tiene, de la información del ADN, que esa información que hay en el ADN es emocional, transgeneracional y genética. No existe eso y ninguno podremos ser. Si yo soy un papá que estoy criando a mis hijos y me tocó a mí solo con ellos, no quiere decir que no tengan su mamá. Y tengo que respetar, darle el derecho de pertenencia a esa madre y ubicar a esa madre en el orden que le corresponde y honrarla y respetarla. Es decir, que mis hijos tendrían que saber siempre quién es su madre y yo respetarla a ella porque es la madre de los hijos que quiero. ¿Sí? Cuando no hago eso, pues va a verse afectada nuestra vida y se va a representar en nuestra vida social. ¿Sí? Entonces, el padre que no aparece, que no se le ha dado el lugar, que no tiene un derecho de pertenencia, va a ser una búsqueda inconsciente permanentemente por parte del hijo. Generalmente ese hijo se va a parecer al padre mucho, en todo, y va a representarlo no de una manera también muy agradable, va a representarlo de una manera incómoda hasta que se reconozca al padre. Y cuando no se conoce al padre, pues pasa igual también, ¿sí?
conectar nuevamente. Miren qué interesante y que nos sirva esto como ejemplo para poder hacer lecturas en la vida. ¿Se dieron cuenta en qué momento se interrumpió la comunicación? Es probable que este tema esté resonando para muchos de los que están aquí presentes, incluyéndome, ¿no? ¿Sí? Entonces tengámoslo allí presente porque hay alguna información que puede ser importante para todos. ¿Sí? Entonces ese puesto que tengo entre los hermanos es muy determinante también para la forma como yo tomo decisiones en la vida. ¿Mm? Una cosa también es, si yo en el deseo de papá y mamá está que el mayor sea un hombre, un masculino, que sea el que lleve el apellido y que saque adelante la familia y que sea el de representar y llega una niña. ¿Qué hará esa niña en su inconsciente, en su psicología para poder pertenecer? Tendrá que asumir un comportamiento masculino. ¿Y qué pasa si además a esa niña le colocamos el nombre, como queríamos niño que se iba a llamar Gabriel, pongámosle Gabriela? ¿Sí? Todo esto es muy importante. Entonces, este puesto entre los hermanos también, imagínense ser el número 13 de los hermanos. Casi que mis hermanos mayores no los conozco. Son mis parientes, pero son parientes lejanos. Y voy a tener como 10 padres encima. Y casi que mi papá y mi mamá biológica ni siquiera voy a tener relación con ellos, porque tengo que someterme a mis hermanos mayores. ¿Cómo la ven? Ahora, imagínense después de nacer, pasar por el proceso embrionario, que me colocan el nombre, tengo un puesto dentro de los hermanos y empieza todo un proceso de vivir. Y mi cerebro está almacenando información al 100%, emocional, intelectual, corporal, cinética, hasta los 7 8 años. Y de ahí en adelante, la vida se va a empezar a vivir en ciclos. ¿Mm? Y esos ciclos van a ser repetitivos. Si me pasó algo a los 4 años, miremos a ver qué nos pasó a los 8, qué nos pasó a los 12, qué nos pasó a los 16. Entonces el trabajo nuestro, imagínense en dónde está. Si estará en la parte de arriba, ¿sí? En seguir buscando una pertenencia a una familia, seguir manteniendo y sosteniendo la personalidad, o en tratar de descubrir qué pasa en la parte de la línea hacia abajo. Para lograr meternos en esa profundidad no es fácil. Y por eso el camino de la conciencia es tomar decisiones. Y tomar decisiones de acuerdo a lo que ustedes ya de una u otra manera han ido escribiendo allí. ¿Sí? Si yo me di cuenta que aborté un hijo, ¿qué puedo hacer para reconocerlo? Pues darle un lugar. Metafóricamente lo puedo llamar. Metafóricamente puedo convivir con él, darle un nombre y darle un lugar y un reconocimiento. Pero además de eso, también agradecerle que la vida que tengo, de acuerdo a la intención que yo tuve de abortarlo, entre comillas, simplemente como un ejemplo, si yo decidí abortarlo porque sentía que no tenía las condiciones económicas para poder garantizarle una buena calidad de vida, él sacrificó eso, su vida, para yo poder tener esa condición de vida. Y hoy tengo esa condición de vida, pero no lo reconozco, no me doy cuenta que eso fue así. Si no le doy el lugar a ese hijo, si no le reconozco a ese hijo que lo que él sacrificó que fue su vida para que yo esté bien económicamente, pues voy a perder lo que tengo económicamente, si no lo reconozco. Y muchas quiebras corresponden a eso, muchas pérdidas corresponden a eso, muchos secuestros corresponden a eso. Entonces le damos el lugar, lo ubicamos dentro de la familia, lo reconocemos dentro de la familia, le colocamos un nombre. Entonces cuando le pregunten a papá y mamá, ¿cuántos niños ha tenido usted? ¿Cuántos hijos ha tenido? Pues voy a tratar de incluir a los que no he reconocido. Y si fue uno, si fueron dos, si fueron tres abortos, pues voy a darle lugar a esos tres. Y si tuve el hijo
primero que está vivo, después de 3 abortos, ese no es el primero, es el cuarto. ¿Sí es entendible? Y si no quisiste abortar, esa pregunta, digamos que tiene que mirarse con mayor profundidad, porque ya decíamos que si se dan cuenta, todo lo que está aquí abajo, que es lo que está mandando, podríamos traducir la pregunta es más bien si el origen del aborto fue desde el inconsciente. Pues estaríamos dándonos cuenta que de pronto son ciclos repetitivos de nuestra familia y vienen esos abortos desde más atrás, hasta que alguien los reconozca. Y si no, se seguirán repitiendo. Bueno, entonces la tarea es tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones? El lóbulo frontal. Pero si no las toma el lóbulo frontal, siempre seguirá a cargo nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebelo. Y pasará lo que pasó con la primera diapositiva que pudimos observar. Y es que vamos a leer y no leemos, sino que interpretamos. ¿Y cómo interpretamos? Desde lo ya conocido. Y lo conocido está aquí debajo de la línea negra. Lo desconocido está por encima de la línea negra. Lo creativo, lo nuevo, lo que está por hacerse, está allá en ese universo, en el mar de infinitas posibilidades. Pero cuando nosotros no estamos conectados con ese orden superior y lo respetamos, estaremos conectados con lo que garantice la sobrevivencia, que es el pasado. La cultura, el pasado, las ideologías. ¿Saben cuál es la peor enfermedad que puede tener un ser humano? Imagínense que es una ideología, ¿sí? Porque la ideología desconoce a las... Una ideología desconoce 90. La ignorancia. Pero la verdad, la ideología es la mayor de las ignorancias. ¿Y saben cuál es la peor adicción? Así es, todo esto también tiene que ver con la física cuántica. La peor adicción es la realidad en términos de física cuántica. ¿Sí? Porque la realidad es lo que yo estoy viendo como observador y transformo lo observado. Y si todos los días me levanto por la mañana y hago lo mismo, esa ya es la peor adicción. Porque mi cerebro no está diseñado para eso. Mi cerebro está diseñado para desde el lóbulo frontal hacer conocido lo desconocido en términos de física cuántica para los que les gusta el tema. Hasta ahí entonces, digamos que lo que quedan es también muchas inquietudes, ¿no? Porque acá, digamos que el campo de la solución está, y digamos, y si quieren ustedes le pueden tomar nota de esta diapositiva y por eso quedó allí bastante tiempo, y son los campos en los que de una u otra manera tenemos que hacer trabajo. Y les digo, yo tengo 46 años, más o menos llevo desde los 10 años para acá he estado involucrado con estos temas y haciendo un trabajo, la sola armada del árbol genealógico llevo 25 años trabajándola y todavía me paro allí para hacer mi trabajo personal. ¿Mm? Es decir, que es un trabajo de la esencia de la vida, hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Un día trabajamos una cosa, logramos salir de ella, pero hay mucho más para trabajar. Entonces, digamos que más que una voz de desaliento, quiero que se vean este tipo de enfoques como un camino a seguir, un camino que nos puede dar pistas, luces de por dónde podemos ir teniendo o buscando información para lograr comprendernos un poco más, para lograr sacar de lo inconsciente hacia lo consciente, para que las decisiones que tomamos sean un poco más conscientes y que no sean tan automáticas como desde tomadas por allí desde ese cerebro que es muy importante, es muy valioso. Si no fuera por el cerebro reptiliano ya estaríamos muertos, se nos hubiera olvidado respirar, se nos hubiera olvidado que lata el corazón. Entonces él garantiza el cuerpo físico para que la conciencia se pueda expresar. ¿Mm? Y también lo otro, generación tras generación siempre vamos mejorando.
la generación que le correspondió a papá y a mamá, y que esto es muy importante, casi que lo dejo a un lado, pero es lo más importante. Yo, como ser humano que existo en este plano, decidí en sana conciencia quién iba a ser mi padre y quién iba a ser mi madre y en qué contexto y en qué condición iba a nacer. Y papá y mamá, consciente o inconscientemente, aceptaron mi presencia, me permitieron la manifestación. Por lo tanto, lo que ocurra con mi vida no es la culpa, no es la responsabilidad de papá y mamá. Para un ser consciente, la responsabilidad está en sí mismo y vino satisfactoriamente, placenteramente a manifestarse en este plano para ser consciente. Y por eso escogió las condiciones que quería para nacer. Si les parece, podríamos dejar por acá esta presentación. Esta presentación se explaya, esta es como una introducción al trabajo del desarrollo de conciencia, porque de ahí en adelante, pues, los temas son bastantes, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Vamos a tratar de, no sé si tienen algunas inquietudes, y en el caso de los moderadores, si quieren hacer alguna participación aquí. Aquí aparecen mis datos para los que quieran tomar nota, para cualquier inquietud que se tenga. Con mucho gusto los puedo atender. Si tienen preguntas a través del correo electrónico. Y desde mi página web también voy a estar, hasta ahora estoy entrando en esta tecnología del Facebook. Entonces, los que quieran pueden entrar a la página web de Cosmos Tao y allí inscribirse para que en contactos para yo poderles estar mandando información que la iré subiendo también a Facebook y allí pues también los haré como amigos de la página y les estaré enviando información que voy a sacar como apuntes, noticas y de hecho de las preguntas que hayan aquí y que vayan saliendo pues muchas las podré responder genéricamente para mucha gente que les pueda servir la información y para ustedes en particular para el que la haga. Dejo hasta aquí, muchas gracias y estoy atento entonces a las inquietudes o a la intervención de los moderadores. En el caso de lo que estás escribiendo, Luciana, no necesariamente tiene que ver con los abortos, pero los abortos pueden ser los secuestros pueden ser un referente del aborto. No necesariamente, como les digo, esto hay que no hay que generalizarlo, hay que ver la historia de cada uno para poder decir si sí o no. No lo podemos tomar tan a rajatabla. El nombre de los padres, claro que sí, es muy importante. Imagínense que eso, o sea, he visto casos donde el papá se llama Raúl, el hijo mayor se llama Raúl Alberto y el segundo hijo se llama Raúl Francisco. ¿Qué piensan que puede existir allí? ¿Cómo era que se llamaba el que se miraba tanto al espejo y que se amaba tanto? ¿Recuerdan? Narciso, sí señor. Sí señora, perdón. Entonces, digamos que ahí hay un conflicto de narcisismo. Entonces no se está viendo al hijo.
¿A quién se está viendo en el hijo? A sí mismo. Entonces, generalmente, si mamá le dice al papá, venga, como nació niño, pongámosle el nombre tuyo, no están viendo al hijo, está proyectando esa al marido en el hijo. Por lo tanto, va a haber, entre comillas, una relación incestuosa entre la mamá y el hijo. Porque por los varones de mi familia se llaman igual. ¿Sí? Imagínense si yo soy el cuarto que me llamo como mi papá. O sea, no hubo creatividad la más mínima para diferenciarme a mí de los otros. Y ya soy el cuarto y con el mismo nombre. Pasaba mucho también que en las mujeres a todas les colocaban en la cultura católica María. María Jimena, María Milvia, María Isabel, María Victoria y todas Marías. Y vaya a ver la sexualidad de todas. Qué pena por las Marías que hayan por ahí. Pero es una pistica. Imagínate el nombre del día que naces o el que dice el calendario. ¿Quién tuvo la fuerza para colocar el nombre? ¿Sí? O el nombre del santo. Pues nunca estamos viendo a ese hijo. La pregunta aquí entonces también podría ser cómo colocamos el nombre, ¿cierto? ¿Quién debe colocar el nombre? Entonces, el nombre, lo más, o sea, desde mi perspectiva, hay muchos enfoques, pero uno debería hacerse en conexión, pensando, sintiendo, viviendo a ese ser que viene. Y la que mejor lo puede hacer es la madre, ¿sí? Y a través de su intuición, sentir el nombre que puede tener ese hijo, sin tener en cuenta los ancestros, sin tener en cuenta el galán de la novela que está de moda o la chica que es la modelo que está de reconocimiento en el momento. Y vamos a tratar de particularizar esa relación y de ofrecerle un sentimiento de respeto y de honor a ese ser que viene y lo vamos a particularizar, le vamos a dar la importancia y vamos a sentir que vibra con él. Debería ser la forma de colocar el nombre y no atendiendo ni a hacerle el honor al papá, ni a hacerle el honor a la mamá o a los abuelos, a los bisabuelos, a la tía que es rica, al tío que tiene muchas haciendas, o al que se murió, que es peor todavía. Pasa el caso, muy bueno para traerlo acá. Nació el niño, se llamaba Ramiro, y se muere a los 2 años. Y vuelve y la mamá queda en embarazo al año de muerto Raúl, y el que viene vuelven y le colocan Raúl. ¿Quién tiene más importancia, el vivo o el muerto? Claro, tiene más importancia el muerto. Y como tiene más importancia el muerto, entonces la vida del vivo va a estar siguiendo a un muerto, que no es él. Hay que venerar al muerto, pero como muerto, no a través de un vivo. Obvio, muy bien. Sí. A los muertos también, o los yacientes. Exacto, el caso de los yacientes es precisamente los que están siguiendo al muerto, o a los muertos. ¿Sí? Los yacientes se identifican por la forma de dormir, por las vidas que tienen. Hay muchas características. Como les digo, hay muchos temas. De pronto podemos programar más otras conferencias complementarias. Ahí estaremos hablando con Marianne y eso es probable. La importancia del fallecido está en la
continuidad del nuevo ser con su propio nombre. La importancia del fallecido está en ubicarlo en el puesto que le corresponde, honrarlo y respetarlo, independientemente de cómo haya muerto, garantizarle su espacio dentro del sistema. Pero no vamos a reemplazarlo a él de ninguna manera porque es irreemplazable. Por eso tiene además su puesto y por eso además pertenece. Y dentro de el establecer la relación del dar y recibir, si él se dio la vida para yo poder estar en la condición que estoy, pues igual le voy a dar a la vida, ¿qué? Pues vida, no voy a seguir al muerto. Luciana, ya respondí la pregunta de cómo se le da el nombre al hijo. No sé si te quedó claro. ¿Qué pasa cuando dos personas que se relacionan como pareja tienen el mismo apellido y no son familia? Pues si revisamos los árboles genealógicos, la carga del apellido, pues también tiene toda una historia. Habría que revisar la carga que tiene como tal ese apellido que está allí repetido y las historias que hay de lado y lado, ¿no? Porque también pasa el caso contrario, que se casan, conozco parejas que el hombre se llama Alex y la mujer se llama Alex también. Luciana Raquel vuelve a explicar. Bueno, en el caso, ¿cómo se le coloca el nombre a un hijo? Decía yo, nos conectamos con ese ser, el que viene en camino. ¿Mm? La que más tiene esa posibilidad de conexión es la madre. Y desde la intuición y teniendo presente a ese ser, tratamos de ubicar el nombre que le vibra a él. O sea, tratamos de recibir una información que él mismo nos está enviando que lleva la carga de su nombre, porque es la carga que lo va a llevar en el desarrollo de su vida. ¿Sí? Y decía yo que no va a ser ni colocándole el nombre del papá, de la mamá, ni haciéndole el honor al abuelito, a la abuelita o al que tenía plata, ¿sí? O a la tía rica o al tío que tenía haciendas. No, no es en honor a nadie, es en honor a él mismo, ¿sí? Y nos conectamos con ese ser y el nombre que se reciba es el que se va a colocar. Lo puede colocar el papá, lo puede colocar la mamá en acuerdo entre padre y madre, pero teniendo en cuenta siempre a ese ser, no a nadie más, no a las historias que vienen de atrás. Vamos a hacerle honores a la vida, que la vida va hacia adelante, no está en las espaldas nuestras. Espero que te haya quedado un poco más claro, Luciana. Sí, Ana, tienes toda la razón. Las madres sienten mucho. Bueno, y los padres también estamos entrando en esa sintonía también, ¿no? De sensibilidad. Vamos avanzando en conciencia, por lo tanto se van desarrollando también ciertas sensibilidades, habilidades. Lo que dice por acá Gidler, ¿por qué la tecnología y la ciencia han evolucionado en los últimos años? ¿Tiene que ver con la genética? Yo diría que no tiene que ver con la genética, sino con la conciencia. El ojo del observador transforma lo observado. ¿Esto qué quiere decir? Que el científico cuando se enfrenta a la hipótesis ya le está diciendo al científico qué es lo que tiene que ver. Es decir, desde mi punto de vista, no, o sea, me comprometo por mí mismo con lo que voy a decir. Y es, el científico finalmente está haciendo un proceso de manifestación. Cuando enuncia la hipótesis y la confirma, no confirmó más allá, sino el poder de creación que tiene. Por lo tanto, confirmó, manifestó lo que no se había manifestado. Y cuando se lo hacemos creer al resto de la humanidad, todo el resto de la humanidad lo sostenemos.
Por lo tanto, el avance tecnológico, el avance de la ciencia es el avance de la conciencia. Hay muchas formas de leer el avance de la conciencia colectiva. Para mí, uno de esos es cómo nos relacionamos con los derechos humanos. Y si se dan cuenta, en la medida que han avanzado los derechos humanos, primero era garantizar la vida, imagínate pelear por garantizar la vida, y hoy ya vamos en unos derechos un poco más amplios que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el respeto de la diversidad. En esa medida vamos avanzando en conciencia también. ¿Sí te quedó claro, Gidler? Por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Bueno, amigas y amigos, no sé si podríamos dejar por el día de hoy por acá y le entregaría entonces la voz a los moderadores. Voy a colgar acá y estoy pendiente a cualquier solicitud. Edgar, muchas gracias. La verdad que ha sido una noche de debut excelente. Los temas son tan diversos, son tantos los que planteas que quizás un solo día no alcanzó como para tantas preguntas que van a surgir. Muchísimas gracias. Por supuesto que sos parte ya de la familia de Aprendamos a Volar. Así es, Alex, querido. Eh, Ahí estuve pasando los links de Edgar. Por supuesto, Diana. Hola, Pati, ¿cómo estás? Ahora saludo a los que no saludé. Por supuesto que ya formas parte de la familia, así que las puertas están abiertas para cuando lo dispongas. La página de Edgar ya la pasé, la paso de nuevo. Cualquier cosa pueden contactarlo a través de la página de Aprendamos a Volar. Cuando dispongas, después lo hablamos por privado. Ayer se hizo numerología, Luciana. Numerología del amor hubo ayer. Edgar y Mimi publiquen repito, ya todos lo saben o casi todos lo saben de acá, cuando son conferencistas tienen la aliciente de poder publicar en la página todas las conferencias, eventos presenciales, online o lo que fuere. En la página de Aprendamos a Volar es una de las, a modo de gratitud, que es uno de los beneficios, por así decirlo, a modo de gratitud por estar acá. Así que tienen a disposición la página para publicar todos los eventos que requieran. No, semanalmente, Gabo, no. No tenemos tanto. Y hubo ayer y la semana que viene va a haber entregas de, sí, por supuesto, va a haber entregas de tarot. Si Diana está dispuesta, la tercera o cuarta semana tenés abierta la agenda para numerología. Y Edgar, con vos vamos a después a cuadrar algún tema. Gabriel, creo que es el tarot de los arcanos mayores y menores. No, Lorena.
Sí, eso te lo tendrían que decir las chicas porque trabajan con tanto, dos o tres hola Shider, con tantos, son dos o tres chicas, las brujitas, que trabajan con dos o tres tarot que no sabría decir. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Les cuento que sí me tenían asustado, pero ya me logré tranquilizar con ese último renglón que me escribió por allí María. Menos mal. Buenas noches para todos y para todas. Bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues considero yo es un tema, para mí ha sido muy importante porque en el momento que, digamos que hago conciencia, que me doy cuenta que esto es muy clave, y es decir, que el inconsciente finalmente es el que está de una u otra manera al mando, al comando de las decisiones nuestras. Entonces, pues de una u otra manera lo que tenemos que tratar de hacer es interpretar ese inconsciente y cómo funciona. Que de hecho, si decimos que hay un lado consciente nuestro, necesariamente pues estaría su parte complementaria, que sería el inconsciente. Nos hemos dedicado mucho a lograr comprendernos desde la razón, desde el consciente, pero hemos descuidado un poco ese inconsciente. Es probable que el tema también para algunos pues sea cercano. Espero que si es así, pues sea muy complementario a la información que ya de pronto tienen o manejan. Y si no es así, pues espero también poder aportarles a ustedes en este sentido, pues en ese camino que mencionaba Marianne, en el sentido de hacernos conscientes del papel que estamos jugando en este plano. Yo digo que la tarea nuestra como seres humanos en el momento que logramos nuestro proceso de manifestación en este plano es precisamente darnos cuenta que por un lado somos materiales, que tenemos un cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico ha sido el proceso de manifestación de una conciencia que quiere que volvamos y retornemos al origen, es decir, que volvamos nuevamente a lo inmanifestado, al campo de las infinitas posibilidades. Con esta introducción, te pediría por favor, Marianne, o quien esté de pronto a cargo, si podemos colocar las diapositivas de PowerPoint. Muchas gracias. Esa creo que es la última. Entonces nos devolvemos a la primera, por favor. No mencioné a Jung, pero va a estar presente durante toda la presentación. Bueno, como les dijo Marian, he construido un programa que se llama Evolución con Ciencia, y como lo ven allí la palabra con está con un guioncito y ciencia allí seguido, y la idea es precisamente para jugar bien con ese parámetro de la razón, y también lograr involucrarnos desde algo un poco más abstracto, que es lo que nosotros concebimos como espiritual. Entonces este programa lo que intenta es entregar herramientas y permitir metodologías que nos vayan acercando a ese encuentro con nosotros mismos. Y el programa está... Si tienen dificultad, pues nos tomamos el tiempo y se las leo. Listo, voy a leérselas, no nos demoramos tampoco mucho. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, entre paréntesis aparece, es el ser, pero yo soy carnal, allí aparece el verde que es inconsciente, y estoy vendido como esclavo al pecado, es decir, lo que debo trabajar y reconocer en mí, y ni siquiera entiendo lo que hago, entonces aparece el azul que es la razón, el consciente, porque no hago lo que quiero, es decir, lo que pienso, sino lo que aborrezco, el inconsciente, lo reprimido, pero si hago lo que no quiero, lo inconsciente, lo reprimido, con eso reconozco que la ley es buena, es decir, que la ley ante la razón es buena.
Pero entonces no soy yo quien hace eso, lo inconsciente, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne, podríamos traducirlo como los instintos y las emociones. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, es decir, la razón, el consciente, pero no el realizarlo, inconsciente. Y así no hago el bien que quiero, la razón consciente, sino el mal que no quiero, el inconsciente. Voy a leer hasta ahí porque realmente los otros dos párrafos son el mismo concepto. Si nos damos cuenta allí está esa disyuntiva entre, como lo podría haber también dicho Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿cierto? Y entonces en esa permanente dinámica que nosotros estamos en la vida, que nos hacemos preguntas trascendentales y que queremos hacer el bien a la luz de los ojos de la razón, pero que nos comportamos de maneras que muchas veces son sorpresivas para nosotros mismos, o queriendo tener un resultado no tenemos el resultado que queremos, sino todo el contrario. La pregunta es, ¿quién gobierna esa realidad que está allí presente? ¿Quién gobierna esa realidad que nos hace que transformemos la mirada de la razón en función de algo que no comprendemos que debería ser el resultado? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pues por lo menos ya casi la mitad dicen que sí. Listo. En ese sentido, entonces, pues nos haríamos la pregunta, ¿cómo hacer para yo hacer lo que quiero, es decir, lo que tiene mi razón presente y no lo que el inconsciente manifiesta? O también podríamos hacerlo de una manera también un poco más integrativa y sería cómo podemos hacer para lograr comprender el inconsciente, integrarlo y que se exprese a través de la razón. Cuando menciono esta frase es la que de una u otra manera siempre ha definido el camino de la iluminación, el camino de el conocernos a nosotros mismos, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera, vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Eso está en Romanos 7, 14, 25. Traje esta cita bíblica, sobre todo en un sentido de la angustia de un ser humano que está muy preocupado por cómo está funcionando con relación a la realidad que vive y cómo no puede gobernar la realidad desde la razón y se comporta de una manera de la cual él no puede tener autonomía y claramente está expresando allí esa división que hay entre el consciente y el inconsciente. Les cuento que esta cita bíblica es escrita por Pablo en el año 50 después de Cristo. Imagínense que en esa época está haciendo esta, esta reflexión tan profunda. Y yo creo que es la reflexión de todo ser humano, ¿no? En ese sentido, yo traté de hacer la traducción para que la podamos entender en términos un poco más contemporáneos y en esencia sería lo siguiente, se las voy a dejar allí para que ustedes mismos la puedan ver, no la voy a leer, pero solamente quiero que se den cuenta que allí hay toda una representación entre el inconsciente y el consciente y cómo finalmente, si no logramos entender, comprender cómo funciona, cuál es la dinámica del inconsciente, pues vamos a estar gobernados por él, pero no nos vamos a dar cuenta. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, lo leen y ya continúo.
Lo verde significa inconsciente, lo azul es la razón consciente y lo blanco es la gran conciencia. Te saliste, bueno, no importa. Listo, vamos a continuar. Si se dan cuenta, lo que yo escribí en el primer renglón que está en amarillo dice, intenta leer este párrafo. Si intentáramos leer, se leería de la siguiente manera, más o menos. El cerebro no le inercia el orden de las lerats de una palabra. Si se dan cuenta, eso sería leer. La pregunta fue, ¿qué pasó en nuestro cerebro que tradujo eso en términos más entendibles y qué fue lo que pasó y cómo se hizo? ¿Sí? Si se dan cuenta también, en el segundo párrafo, aclaramos mucho el sentido de esta conferencia. Dice, eso mismo sucede con nuestras vidas, el inconsciente recurre a lo ya conocido, nuestra historia familiar, para sobrevivir, hasta que seamos conscientes de nuestro potencial creativo. Este es nuestro punto de partida. Este es nuestro punto de partida y quien leyó no fue el consciente, porque el consciente hubiera leído de una manera diferente, como yo se los expliqué. Entonces, quien leyó de manera inconsciente simplemente utilizó su piloto automático, que es llevar todo a lo conocido. Lo conocido es entonces que esto estaba escrito en una forma que el que sepa español y además conozca este tipo de palabras que son muy comunes en nuestro idioma, las utilizamos a diario, y si estamos en estos temas, pues también con más razón, para el cerebro se hace muy comprensible. Y solamente con ver que las letras están allí, independientemente del lugar que estén ocupando, desde que comience y termine con lo que corresponde a esa palabra, para el cerebro ya tiene un sentido. Y lo ajusta no al sentido de la palabra, sino al sentido de lo conocido. ¿Sí me explico hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esta diapositiva para mí también fue muy ilustrativa. Si quieren, se las voy a leer de manera rápida para que entendamos el sentido que ella tiene. Y dice lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Está dentro de la institución que yo tengo, que se llama Cosmos Tao, y como lo pueden ver, Cosmos viene del griego, que significa recoger todo lo que puede significar el universo, y fundamentalmente estaba parado en los 4 elementos metafóricos que representaban a la naturaleza de todo lo conocido, de la realidad, que eran el fuego, el aire, el agua y la tierra, y el Tao, que lo recogemos desde Oriente, que también significa un poco lo mismo, especialmente a partir de los 2 arquetipos fundamentales que son la energía masculina y femenina, o el yin y el yang. Y como todo esto, pues finalmente, al lograr una integración, pues nos permite encontrarnos nuevamente con el origen, con la conciencia. Entonces, desde allí es que vamos a ver esta conferencia que forma parte del programa. ¿Podemos pasar a la segunda, por favor? Acá simplemente para los que quieran tener y anotar la información, en caso de que tengan alguna duda más adelante o requieran alguna información
para podernos estar comunicando. Al final nuevamente aparecerá, entonces démosle paso a la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perfecto, ahora la otra. Eso ahí. Les voy a pedir un favor. En sus pantallas aparece esta diapositiva y vamos a hacer el ejercicio de intentar leer el párrafo, por favor. Y si me pueden escribir allí, si lo pudieron leer. Y veo que lo están leyendo bastante rápido. ¿Me sienten que estoy hablando muy rápido y nervioso? ¿Quién habla por allí? ¿Gabriel? Pues la verdad no estoy nervioso, pero sí generalmente hablo un poco rápido. Voy a hablar más despacio. Qué bien, creo que ya todos hicieron el ejercicio. Patti no lo ha podido leer. Listo. Pues les cuento que no cumplieron con el objetivo del ejercicio. Por acá alguien dijo no pude leer. ¿Qué pasó con Luciana?